Voy a invitar a este escenario ahora al doctor Pablo Andrada, quien es el coordinador general de grupos temáticos de INCOM y quien va a estar a cargo de presentar los paneles desde este momento. Muchas gracias. Hola, buenos días. Un placer compartir con ustedes. Se ha dicho, solo lo único que voy a agregar al libreto, porque estamos un poquito pasados en el tiempo, pero normal, nada terrible, es que vengo de la Universidad de La Serena, también está en la directiva Tabita Moreno de la Universidad de Concepción, y eso da cuenta de la diversidad de esta agrupación, que no es solo de Santiago. Bien, como mencionábamos hace unos momentos, este encuentro se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Prensa 2025, que este año, también lo decía Jimena Po, tuvo como lema informar en un mundo desafiante el impacto de la inteligencia artificial en la libertad de prensa y los medios de comunicación. En esta línea, este encuentro se va a dividir en 4 paneles. Estos incluyen a destacados investigadores nacionales que van y a integrantes de la sociedad civil, del gobierno y de los medios de comunicación para conversar sobre los siguientes temas. El primer panel va a discutir sobre las contribuciones de la investigación para la libertad de prensa, es el que va a venir de inmediato. Luego hablaremos de inteligencia artificial y desinformación, muy en línea con la celebración mundial. El tercer panel va a ser el rol de la investigación en comunicación y medios en la alfabetización mediática e informacional. Y por último cerraremos este encuentro hablando de inseguridad y ejercicio del periodismo en contextos inciertos. Cada uno de estos paneles tendrá una duración máxima de 45 minutos, van a ser bien breves, así que trataremos de aprovecharlos al máximo. Y los panelistas van a tener un pequeño momento para comenzar, luego preguntas de quien modere. No vamos a tener espacio para preguntas, pero si queremos hacer diálogo, entonces la idea es que vamos a hacer un break después del segundo panel y ahí vamos a tener un café para tener un diálogo incluso más directo y por supuesto sea el inicio solamente del diálogo. Entonces vamos a empezar con el primer panel. Damos la bienvenida a este escenario a la moderadora del primer panel titulado, como le acabo de contar, Contribución a la investigación en comunicación para la libertad de prensa. Invitamos a la miembro del directorio de regiones también, a la doctora Tabita Moreno, coordinadora de Relaciones Institucionales de INCOM, profesora asociada y directora de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Tabita. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un honor para mí presentar este panel, el primer panel de este encuentro, porque voy a presentar a 3 tremendas mujeres que tienen una vasta experiencia, tanto profesional como en la academia, en investigación. Por lo tanto, voy a ir presentándolas e invitándolas a subir a este escenario. Parto presentando a la académica doctora Jimena Po. Ella es periodista de la Universidad Austral de Chile, es magíster en Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Complutense de España y doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. En la misma casa de estudios, actualmente es profesora asociada y directora académica de la Facultad de Comunicación e Imagen, y sus áreas de interés abordan la intersección entre estudios culturales, migraciones y movilidades humanas. Por favor, Jimena, bienvenida. Recibimos también en este escenario a la académica Ingrid Backman.
quien es periodista y magíster en lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en periodismo por la Universidad de Texas en Austin. Es profesora asociada de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, está aquí en su casa, y donde fue directora además de la Escuela de Periodismo entre 2016 y 2020. Actualmente es directora del Núcleo Milenio sobre Desigualdades y Oportunidades Digitales, NUDOS, y el año pasado fue electa presidenta de la ICA, International Communication Association. Su docencia e investigación aborda las intersecciones entre la exposición a las noticias y la desinformación, la comunicación política y el género. Bienvenida, Ingrid. Gracias por sumarte. Y nuestra tercera invitada es Susana García Echazú. Es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, con una destacada trayectoria en empresas líderes de los sectores de telecomunicaciones, entretenimiento y medios de comunicación. Ha ocupado cargos directivos y ejecutivos de alta responsabilidad, incluyendo la dirección de operaciones y dirección de personas en Chile para Paramount International, así como directora de personas en Turner Warner Media Chile. También se desempeñó como gerenta corporativa de personas y asuntos públicos en Enjoy y como gerenta corporativa de recursos humanos en Visión Global.com. A lo largo de su carrera ha liderado exitosamente procesos de transformación organizacional en contextos de fusiones, expansión regional y cambio estratégico, consolidando una reputación como experta en gestión del cambio y liderazgo empresarial. Desde hace un año ejerce el cargo de directora ejecutiva de Televisión Nacional de Chile, encabezando un proceso de ajuste y modernización en medio de una profunda crisis global de los medios de comunicación. Damos la bienvenida entonces a Susana García y muchas gracias por acompañarnos hoy. Antes de comenzar y darles la palabra a cada una, solo explicar que el panel está programado para durar 45 minutos, por lo tanto su estructura es una breve presentación de 5 a 7 minutos cada una, para luego dar paso a una conversación más distendida sobre sus experiencias y sobre la temática que nos convoca, que es en este panel el aporte, las contribuciones de la investigación en comunicación a la libertad de prensa. Vamos a comenzar entonces por Jimena, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, está bien. Sí, muchas gracias, que me alegra muchísimo estar ahora aquí. No, solamente en virtud del tiempo. Bueno, la investigación en comunicación en general, y por lo que hemos visto siempre entre nuestras colegas, etcétera, ha estado muy involucrada con investigación-acción en general, ¿no? Digo que de alguna manera y muy obviamente asentada en el campo interdisciplinario de la comunicación. Y es un campo interdisciplinario que ha tenido altas y bajas, pero Chile en ese sentido fue bastante pionero de los estudios en comunicación desde los años 60 en adelante, sobre todo, antes se llamaba también sociología de la cultura y ahí cabía también los estudios en comunicación, en fin. Y ahora el campo interdisciplinario, y aquí esta mesa lo da cuenta de ello, ¿no? Involucra varias escenas de la investigación en ciencias aplicadas, estas ciencias sociales, pero también se cruza con humanidades, se cruza con arte inclusive, se cruza con ingenierías, en fin, todo lo que es procesamiento de datos, todas las ciencias sociales, también sobre todo sociología, antropología, en fin. Nuestras mallas curriculares en general, por lo menos también en la Universidad de Chile, están construidas también así. Y de alguna manera la investigación en comunicación, y ahí yo mencionaba el concepto de filigrana, que me gusta mucho mencionarlo, que lo menciona un colega de Uruguay, Eduardo Álvarez Pedrosian, que dicho sea de paso, él viene de arquitectura, ¿no? Y fue derivando también a los estudios en comunicación.
Las filigranas de la comunicación permiten trabajar varias áreas aplicadas. Ya lo mencionó la decana, lo que es comunicación estratégica, comunicación institucional, todo. Eso es fundamental también para instalar, por supuesto, discursos públicos del mundo privado, del mundo público, estatal, etcétera, ¿no? Y la investigación en comunicación tiende puentes con la sociedad desde ahí. En mi área específica, yo, bueno, ahí tengo, por ejemplo, entre otras cosas, coordino un grupo de trabajo internacional que tiene que ver con ciudad y comunicación, que lo inaugura en su momento Rosana Reguillo, Néstor García Canclini, y a mí me toca ahora coordinarlo y estamos con muchísimo trabajo a nivel internacional en eso, sobre comunicación y ciudad, de cómo se construye la ciudad desde la comunicación y en mi caso específico desde los movimientos sociales y desde la migración. Y desde la migración con todo lo que eso conlleva, ¿no? Desde también de cómo se hace frente al racismo, o sea, tiene condiciones para la sociedad súper materiales, ¿no? No solamente simbólicas, sino materiales, esos resultados de tanta gente que trabaja en estos temas, porque cómo se combate el racismo, cómo se combate la xenofobia, desde también la evidencia. Hay evidencia, o sea, el dato mata al relato muchas veces, y el relato, y la mayoría de las veces, pero el relato tiene que estar apañado con el dato. Y en el caso de Chile tenemos muchos estudios, tenemos un grupo justamente temático de comunicación, género e interculturalidad, que aquí hay dos colegas, ¿no? También y más, Claudia Lagos, Daniela Ascano, en fin, está Amaranta, ¿no? Bueno, en fin, tenemos colegas que están trabajando también eso incluso desde los algoritmos, cómo los algoritmos también inciden en los discursos racistas, xenofóbicos, etc. No solamente estamos viendo a nivel mediático, mediático tradicional, cómo se ven estos temas, sino también a nivel de redes sociales, a nivel de la comunicación interpersonal, vida cotidiana. Me ha tocado dirigir estudios que tienen que ver con territorios específicos, barrios, por ejemplo, no solamente en Santiago, sino en regiones, en fin, y que trabajan de alguna manera desde la comunicación también interpersonal como una comunicación interpersonal que a la larga también es, y a la larga y a la corta también es política, ¿no? De cómo nos relacionamos, cómo construimos la polis. Por eso ahí yo mencionaba en los saludos lo que significa no solamente la deshumanización, sino también la desdemocratización, que va también en esa línea de las vidas cotidianas. Aquí hay varios estudiantes que también saben que estas nuevas generaciones de estudiantes universitarios les cuesta mucho relacionarse entre pares. ¿Ya? Y les cuesta mucho relacionarse, hacer trabajos en equipo, etcétera, en fin. Pero están trabajando temas de comunicación que justamente los ponen a cuestionar la otra edad, por ejemplo, y cómo se construye a partir de una comunicación cotidiana, pero también una comunicación mediática, una comunicación estatal, una comunicación en muchos ámbitos, porque finalmente están con relato y con datos, se está construyendo representaciones. O sea, la comunicación no es y todos los discursos que conllevan no es un espejo, digamos, es una representación. Y trabajan para la industria cultural, o sea, van a trabajar finalmente en eso. Entonces creo yo que la investigación aquí cómo tiende y se camina por esos puentes, ¿no? Que son muy cambiantes. Eso me gustó mucho modular también la velocidad, ¿no? ¿Cuál es la velocidad? Son muy cambiantes, tienen un impacto directo en, por ejemplo, cómo incide, y ahí el tema de la integralidad, ¿no? La investigación, la creación, la extensión y la vinculación con el medio, que tiene que ver con la sociedad, en fin, y la docencia. Y ahí los estudiantes, los futuros periodistas, muchos de nosotros tenemos otra patita, un lado B o un lado A, que seguimos escribiendo, seguimos haciendo periodismo puro y duro, o intentamos en los tiempos que se puede. Como, por ejemplo, en una pequeña nota uno puede ver esa densidad de reflexión.
¿ya? O en un despacho televisivo, ¿no? Y ahí estamos algunas profesoras que de repente uno dice, ¡ay, cómo dijiste ilegal! En el tema de... Sí, sí, pero es verdad, sí, lo viste en investigaciones, trabajaste en una investigación asociada a eso, en fin, ¿por qué? ¡Ay, profe, es que se me salió! Bueno, no se te puede salir en un canal de televisión. A veces pasa eso, porque efectivamente en el día a día, las velocidades, en fin, y también incide en la investigación, y ahí también tiene que ver, y aquí hay profesores que han trabajado en eso, rutinas periodísticas, por ejemplo. Quienes investigan rutinas periodísticas, cómo eso incide luego en el ejercicio del periodismo, ¿no? Para cambiar un poco también la industria, con todas las precariedades que hay, ¿no? Susana va a hablar de TVN, me imagino, todo eso, con las precariedades, y claro, estamos mirando modelos como la BBC, ¿no? Miramos ese tipo de modelos. Pero ¿qué pasa cuando lo aterrizamos en el día a día en nuestros países, digamos? ¿Qué pasa con esa BBC, que también está en problemas, pero en un mundo más desarrollado, por supuesto? ¿Y qué pasa aquí? Y en ese sentido, la comunicación tiene ese maravilloso desafío, ¿no? de cómo la trabajamos como en todo su mérito, en toda su fuerza, en lo que significa también la plasticidad que hay ahí. Dialogamos, como decía al principio, con intersección, en toda esta interdisciplina, con otras disciplinas, etcétera, pero esta es interdisciplina. O sea, hay muchas que siguen siendo disciplinas, campos disciplinares, pero esta es interdisciplina. Y no quiere decir que aquí quepa todo, ¿no? Sino que de alguna manera, como desde acá se mira esa construcción, ese tejido, ese trenzado entre diferentes comunidades, ¿no? Se mencionó la comunicación comunitaria, que es tan importante, y hay investigación al respecto, pero queda alojada a veces en otras áreas, digamos, que también dialogan con nosotros, como la educación, la educomunicación. Hay líneas de educomunicación en la propia Universidad Católica, en la Chile, en otras universidades también, estoy pensando en las que más conozco más de cerca, ¿no? Y en esa educomunicación también hay puentes hacia la sociedad permanentemente. Y ahí Paulo Freire lo decía muy bien cuando mencionaba lo que es el diálogo de saberes y cómo eso implica también pensar en transformación social. Perfecto, muchas gracias, Jimena, muy interesante. Vamos a continuar ahora con Ingrid. Gracias, no puedo estar muy de acuerdo con Jimena. De hecho, voy a tratar de no repetirme y no duplicarme. A ver, una de las cosas que me gustaría destacar es que, y la directora de UNESCO lo dijo muy bien, o sea, la libertad de prensa no es solo un derecho profesional, también es un derecho fundamental. Y yo creo que precisamente el puente entre investigación en comunicaciones y libertad de prensa pasa precisamente por entender mejor cómo operan esos derechos, antecedentes, efectos, todo tipo de procesos cognitivos, rutinas, prácticas profesionales, el cómo lidiamos, en qué contexto se da, cómo cambia, y hay que ver que vaya que cambia todos los días. Solo para poner un contexto, el otro día he hablado con alguien, es ChatGPT, así se lanzó al mundo en noviembre de 2022. Y ya vamos en la versión 4. O sea, es como... Y ahora como que es omnipresente esta idea de la inteligencia artificial generativa. O sea, ¿cómo nos subimos a esa máquina cuando, o sea, recién, ya saqué una cuenta, no, llevamos la versión 17? O sea, hay todo un desafío ahí que es tremendo, el cómo lidiamos, el cómo nos modernizamos. Y además, cuando seguimos entendiendo, sobre todo temas como libertad de prensa, o sea, incluso el nombre del derecho estaba asociado a una cosa que tenía que ver con libertad de imprenta, o sea, ¿quién podía usar el aparatito para imprimir y difundir cierto tipo de cosas? Entonces, el cómo nos vamos al siglo XXI con este tipo de cosas. A mis estudiantes yo les suelo decir una frase que es algo así como: sin datos no podemos hacer un diagnóstico, y sin el diagnóstico no podemos proponer soluciones a un problema. Primero hay que saber si hay un problema, pero hay que dimensionarlo, hay que entenderlo. Y yo creo que la investigación en comunicaciones precisamente hace eso. Nos ayuda a entender el cómo es que estamos haciendo las cosas, por qué ocurren las cosas, en el ideal de los escenarios, el cómo es que se está lidiando. Y aparecen esos nuevos desafíos muy importantes de entender desde todo tipo de prácticas, porque una cosa es que tengamos, no sé, cifras de, voy a inventar, del rating, cuánta gente está informada o cuánta gente dice que está expuesta a desinformación o que tiene la percepción de desinformación.
desinformación, y otra cosa es qué pasa con la gente en ese sentido, sobre todo en un ideal incluso normativo de un buen ciudadano es un ciudadano informado, ya, pero ¿qué tipo de información, cómo, cuándo, en qué condiciones, de qué manera, con qué práctica? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo muy interesante y quiero de hecho destacar una línea específica de financiamiento y de investigación que es la del el Sistema Nacional de Pluralismo, que está en la Ley de Prensa, pero que es un proyecto corto, pero que ahí hay una cosa muy importante, que esté ahí el que nos interesa investigar contextos de pluralismo y que además celebro que en los últimos años ha tenido líneas temáticas específicas con desafíos muy contemporáneos respecto del ejercicio de la profesión y del mundo de las comunicaciones y de la libertad de prensa. Me parece que eso es muy importante de destacar. Tenemos un montón de desafíos. Jimena mencionó mucho, está el tema de la interdisciplinariedad y el ir más allá de ciertos como silos que a veces tenemos a la hora de investigar o de relacionarnos. Tenemos un desafío muy, muy grande en términos de una situación, uno podría decir que es contextual, pero que se viene arrastrando hace tiempo, que es ya ni siquiera hablo de falta de confianza en los medios o en el periodismo, en la información. Yo a esta altura hablo de cinismo sobre los medios. O sea, partimos desde el no te creo. Me parece que un poquito de escepticismo es sano, es súper así, porque tampoco se trata de ser crédulo y que nos metan el dedo en la boca con todo, pero cuando partimos del de sospechosa la cuestión, que es casi frase nacional, la verdad es que es peligrosísimo. O sea, el recelo, el estar dudando de todo es un desafío que es muy importante y también eso hace, y los propios estudios, que de hecho hay gente en este equipo, en esta sala sentada, han demostrado lo importante de prácticas como transparencia, cómo explicar, cómo alfabetizar a las propias audiencias. Yo creo que tanto desde las universidades como de los medios estamos haciendo un flaco favor a nosotros mismos en lo poco que educamos a las audiencias en cómo funciona el periodismo. Vengo de hacer unos focus hace no tanto tiempo con audiencia, gente que me habla de colusión porque todos los noticieros parten con la misma noticia. Colusión. Es como, no, la verdad es que sí, ayer el tema del día era León XIV. Pero no es que nos pusimos de acuerdo, pero claro, si entendemos que eso es colusión y no entender criterios de prominencia, relevancia, conflicto y un montón de otros de periodismo, o que también el que a veces no cito a alguien porque no me contestó el teléfono, ¿por qué eso lo dan cuenta de este lado de la noticia? Bueno, porque el otro no me quiso hablar. Pero incluso ese tipo de procesos de explicarlos, de dimensionarlos, porque si no fomentamos de nuevo este receso, el que no se nos use. Una cosa importante, por ejemplo, que quiero destacar también salió en los focus, el entender cómo las audiencias también lidian con la información. En el contexto de la precariedad de los medios y del financiamiento, por ejemplo, una técnica que se ha vuelto muy común, esta del llamada clickbait. Estos titulares que básicamente lo que quieren es garantizar que uno lo pinche para llevar tráfico al sitio. Persona a la que he entrevistado me ha dicho, eso es manipulación. Los medios me están manipulando o me están desinformando. ¡Caos en la moneda! Rescataron un gatito del patio de los Naranjos. Pero claro, o sea, eso me parece sí que es manipulación, pero genera mucho harto tráfico, pero eso sí es manipulación. Pero a veces hay otros como del tipo, ¿qué día va a llover la próxima semana? Anda, dímelo ahí, o sea, el miércoles. Eso lo consideran manipulación, así me están moviendo. Entonces, eso sí, ya, genera harto tráfico, pero si lo vemos como manipulación, será pan para hoy y hambre para mañana. Entonces también entender esas dinámicas, esas complejidades, ese tipo de lógicas. Y el otro aporte que yo creo también que hace la investigación en comunicación en estos temas es que empieza a plantear, tú hablaste de dato que mata el relato, pero también presenta nuevos relatos en el sentido de que identifica problemas nuevos o emergentes que quizás no están tan vigentes. ¿Qué cosas se están viendo? Me parece a mí en este momento. Está, sí, el de la desconfianza en medios, pero tiene ciertos parientes derivados, vamos a decir, o parientes cercanos derivados de eso, que uno es la creciente violencia contra periodistas, y una, por ejemplo, una variante muy específica tiene que ver con violencia digital, todo tipo de ataques, campañas organizadas, algunas son organizadas, otras pueden ser más espontáneas, pero hay una cosa bien ahí de nuevo, vamos con sospechosa la cuestión,
Y hay un tema muy importante también, me parece, de desinformación sobre periodistas y sobre todo sobre periodistas mujeres. Hay una que, en el fondo, que apela a el recelo respecto de medios homogéneos, élites de poder y misoginia, que es espantosa en el sentido de atacar a las personas en tanto periodistas, en tanto mujeres y en tanto, no sé, profesionales asociadas quizás a veces a ciertos medios o con ciertas líneas editoriales, que lo que buscan hacer es intimidar, atacar, pero en el fondo censurar. O llevar, por ejemplo, a las propias periodistas a autocensurarse. Y la verdad es que yo creo que la autocensura es la peor censura de todas. Entonces, establecer esos desafíos, entender y, por ejemplo, desde la misma aquí docencia, llevarlo al otro lado, cómo les damos herramientas a nuestros propios estudiantes para que lidien con ese escenario, porque a ese mundo lo estamos mandando también, o sea, tenemos que entender que efectivamente las cosas no son como eran antes, entonces cómo le entrego las herramientas para lidiar con estos desafíos. Hay un montón de otras cosas más que puedo salir, pero no quiero dominar la conversación, la dejo hasta ahí. Muchas gracias, Ingrid. Susana, Bueno, tu turno. primero decirle muchas gracias por la invitación y lo primero que me pasó cuando me llegó es un poquito de pudor, ¿no? Porque dice encuentro académico y como yo soy educada en Bochef, me quedó claro la primera semana que hay una distancia tremenda entre los normales como uno y los académicos, ¿no? Y la sigo sintiendo, ¿ya? Entonces, estar acá y decir primero qué decir. Y cómo darle valor a esta conversación desde el sentido práctico y desde el día a día. Primero quiero reforzar, y dado que aquí debe haber una cantidad de periodistas por sobre el promedio, digamos, agradecerle el trabajo que hacen. Para mí, cuando entré en esta industria hace 8 años atrás, y yo me enamoro de todas las industrias, no quiero decir que esta vaya a ser la última en la que vaya a trabajar o qué sé yo, quizás trabajar con menos ingenieros, con más periodistas, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Decir que me apena, porque me pasa todos los meses que un trabajador de TVN me dice estoy triste porque mi hijo decidió estudiar periodismo. A lo mejor a ustedes les pasa, y yo digo, pero si la pega de ustedes es tan linda, ¿qué es lo que pasa? Es que tú sabes que es difícil. Sí, yo sé que es difícil. Pero lo que viven los periodistas, los medios y la crisis hoy día es tremenda. Por lo tanto, yo creo que más se reafirma, o sea, mi hijo decidiera estudiar periodismo, que ya no lo decidió, le diría que se dedicara a la investigación. Trabajar en los medios hoy día es difícil, es duro, es una pega que tiene muy poco reconocimiento y que además es mal pagada. Hay que decirlo, digamos, hoy día los periodistas que están liderando, no en TVN porque tenemos otras condiciones sindicales, pero los periodistas digitales están entrando por el sueldo mínimo en muchas organizaciones. Entonces vemos que también, y con la expertise que tienen, o sea, son personas recién egresadas que entran por el sueldo mínimo, y son las personas que están a cargo de los posts y las amplificaciones de los temas digitales. Un ejemplo de ello, estuve con la ministra en el Senado el miércoles, donde el directorio de TVN dijo tremendas declaraciones que no se han escuchado en los medios porque nadie nos cubrió. Fin de semana espero que cambie porque fueron declaraciones y se tituló digitalmente en un medio muy importante de este país, TVN no está muerto. Y la verdad lo que yo creo que el directorio dijo es que TVN estaba muerto, ¿ya? Pero bueno, agarró una cuña y un significado y no se entendió lo que se estaba diciendo. Entonces, también tiene que ver, digamos, con qué formación, qué preparación estamos dando a los recién egresados que entran y se hacen cargo de las réplicas de las noticias que estamos actualmente. O sea, los periodistas digitales son los peor pagados de los medios de comunicación. Bueno. Hay tantos temas que hablaron ustedes dos y decirles que no puedo creer que cuando siempre las escucho compartir panel con ustedes es demasiado para mí. Digamos, ¿no? Además, todas las temáticas que tocaron son demasiado interesantes, pero quería enfocarme particularmente en el rol de la academia. Cuando yo veo puente, yo creo que llegamos lamentablemente a que la academia hoy día no tiene que ser un puente, sino que tiene que ser un líder. Yo no veo en la precariedad de los medios hoy que los medios podamos liderar cambios en esta naturaleza. A mí a veces me da risa, porque más allá de las líneas editoriales que pueden tener distintos medios, todas justificables, porque además uno las conoce, existen, no, es que aquí hay como una conspiración para hacer tal cosa. Ojalá los medios tuviéramos estructura y tiempo para conspirar, digamos. Eso es como lo primero. Sin lugar a duda,
¿cierto? Hay intención, interés, foco, etcétera, digamos, pero estamos hablando, yo creo que cada año, cada minuto, los medios de comunicación somos más precarios que en el momento, que el momento en que nos precede. Y por lo tanto, esperar que los medios de comunicación lideremos cambios, yo lo veo imposible. Y ojo que tengo un sentido práctico y me rearmo todos los días con una conversación para tratar de avanzar. Lo siento, ministra, pero tampoco creo que venga desde el Estado. Gobiernos y de distinta naturaleza han tratado de generar conversaciones respecto a esto. Que decir los ejemplos que se dieron de la desinformación. Yo no me quiero meter en libertad de prensa porque esa conversación no... Pero lo que pasó cuando se trató de abordar de este tema, digamos, desde la academia, o sea, cualquier cosa que esté liderada por el Estado, gobierno, poder legislativo, perdón, y aquí voy a hablar como ciudadano, no como director ejecutivo de TVN, está siendo muy problemático. O sea, todos sabemos el tema del sistema político que estamos teniendo, el desentendimiento, año electoral, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, si yo tuviera que decir, señores académicos, señoras y señoras académicas, si no se lidera desde la academia, no veo desde dónde. ¿Ya? Yo creo que las conversaciones que ustedes ponen son tremendas. O sea, acá a lo menos agarré 6, 7 temas que uno dice son todos temas profundos, temas en los cuales hay que avanzar, ¿cierto? Y que yo creo que no los estamos haciendo, si tuviera que pedirles algo, que fueran con un sentido mucho más práctico, ¿ya? Que ustedes desde la academia se pudieran liderar planes de acción concretos respecto a una guía de cómo debiera seguir el país o los medios, ¿ya? Yo, más allá de respetar profundamente lo que hacen, ¿cierto? No es muy distinta la conversación que estoy escuchando hoy día que la que escuché hace un año atrás, ¿ya? Yo un día llamé a Ingrid y a Sebastián porque me nombran este cargo y yo lo primero que dije, voy a luchar contra la desinformación y TVN va a ser el número 1 acá. La Ingrid se rió de mí. Incluso me dijo, bueno, un poco quijotesca tu afán, pero bueno, yo seré tu Sancho Panza, me dijiste. Hasta ahí me llegó, pues, un seminario en TVN, quedaron todos los periodistas del canal asombrados, yo desinformación, y yo creo que soy un buen líder y que mi equipo me sigue. Hemos podido avanzar 2 pasos y retrocedido medio, digamos, ¿no? Desde la precariedad, desde lo que nos pasa, etcétera, etcétera, porque a lo mejor hay un método distinto que hay que hacer, porque claramente el tema y el fenómeno de transformación digital es tremendo. Pero hay, a lo mejor dentro de esta interdisciplinaridad que se espera, ¿cierto?, es que a lo mejor aquí faltan otras facultades, ¿cierto? Y a lo mejor faltan otros integrantes que pueden armar un roadmap, digamos, para poder avanzar en esto. Y así como hemos sido ejemplo, ministra, en millones de cosas en este país, porque yo valoro lo que se hace en este país significativamente, creo que aquí hay algo que tenemos que hacer. Y la frustración es tremenda, así como me pasa lo mismo, ministra, con mi hijo. No lo he logrado en mi casa con 2 adolescentes, que lo voy a lograr en TVN, digamos, o sea, es imposible, digamos, ¿no? Y ahora te entiendo mucho más, Ingrid, que hace un año atrás. Pero el tema es grave. Nosotros además en TVN producimos contenido infantil, un 85% en creación nacional, donde nuestro foco es pensamiento crítico, porque no va a ser por regulación. Entonces, o educamos en pensamiento crítico a las nuevas generaciones y ponemos nuevas investigaciones y aplicamos la tecnología y usamos las tecnologías para ser parte de ella, o no sé dónde vamos a llegar. Entonces, ojalá pedirles que las maravillosas y espectaculares investigaciones que ustedes hacen en los distintos ámbitos, algunas que se mencionaron acá y otras que se mencionaron durante la mañana, podamos llevar a la práctica, con un sentido práctica, a nuestro país, a nuestra sociedad y a nuestros medios, ¿ya? Yo los primeros años en esta industria peleaba con algunos académicos, no peleaba, pero conversando de cómo los medios estábamos haciendo daño al país, ¿ya? Me miro... y uno dice, bueno, yo no soy periodista, pero yo fui formada en esta industria por un departamento de prensa, y dije, bueno, nosotros cubrimos noticias, o sea, tenemos que decir lo que está pasando, ¿ya?
pero estoy muy cerca de, y sobre todo como nos paramos en TVN y cómo queremos hacer cosas diferentes, en que el cómo no da lo mismo. El cómo no da lo mismo y eso no está siendo monitoreado. Entonces, cuando se hablan de todos los canales de televisión, se hablan como si hicieran todos lo mismo. Y los que han intentado de hacer cosas distintas y lo siguen haciendo distinto, a lo mejor con matices, porque la noticia del narco es la misma, ¿ya? Pero porque tener un dron arriba de una tumba, ¿cierto? No es lo mismo, y infiltrar a un periodista en eso no es lo mismo que mencionar que a propósito de ese funeral está afectada la ciudad, la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces tampoco reconocemos a los medios que hacen intentos serios de generar conversaciones distintas y hacer cómo distintos, ¿ya? Entonces estamos todos además en la misma bolsa de cómo le hacemos mal al país por cómo comunicamos, ¿ya? Y ahí hay un espacio en que si no nos salva la academia, no sé quién nos va a salvar, porque cuando uno no tiene plata, la necesidad tiene cara de hereje y vamos por el rating y por conseguir lucas, y además, lamentablemente, las audiencias prefieren eso, que Muchas estamos en la gracias. conversación de la educación. Muchas gracias, Susana. Y quisiera justamente partir desde ese llamado que hace Susana. Yo sé que Ingrid tiene que retirarse a las 11, pero ¿alcanzas para la primera pregunta? A partir de ese llamado que realiza Susana, consultarles sobre las estrategias que pueden surgir desde la investigación para que los resultados, los hallazgos de los estudios se traspasen a la discusión pública y efectivamente lleguen a la comunidad. Si quieres partir, Ingrid, por tu tiempo. Sí, no, hay un desafío súper importante ahí, el cómo llevamos a la práctica, y ahí empiezan como todas esas metáforas de la Torre Marfil y otro tipo de cosas. A ver, yo creo que también hay una parte que es práctica, que es, y quizás ahí deberíamos saber cómo hacerlo mejor, comunicarlo, literalmente, o sea, dar a conocer esos resultados, presentarlos. Probablemente hay un punto como intermedio que es del tipo alianzas, o sea, y existen, pero quizás ser más aún compartidas o sea, no es solo, qué sé yo, ir a un seminario a TVN, es también lidiar con, no sé, con el colegio de periodistas, con asociaciones, con medios, con estudiantes, ir más a universidades. Yo creo que hay un tema importante ahí de discutir más, ir más allá del mundo académico para la difusión de resultados. Yo creo que eso es importante. Uno, yo creo que, dos, tomar el ejemplo de otras áreas, de otras disciplinas. No vamos a llegar como a la idea esta como de solicitar patentes, pero sí esta idea de la transferencia de conocimiento que me parece que es muy importante, de ir así ya. Por ejemplo, y es algo que personalmente yo misma he empezado a hacer solo recientemente. Una cosa son, no sé, las conclusiones teóricas o empíricas de tu trabajo, ya. Y las conclusiones prácticas. La gente que hace estudios o la gente que hace esto en la práctica, ¿qué debería considerar o qué debería hacer? Una cosa súper así sencilla a modo de ejemplo. En unos estudios sobre diferentes formatos de fact-checking, vimos que, por ejemplo, una de las cosas que funcionaba, que se viralizaban más y más rápido confirmaciones que refutaciones. Consejo. Empieza a presentar, no siempre se puede, pero empieza a plantearlos en positivo, no en desmentido. Es verdad que, qué sé yo, sí va a pasar esto, que sí esto, y no de él, no es verdad que bla, 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 o es mentira que... Entonces, que no siempre es fácil, pero ahí ya tienes un consejo que es práctico, y con ejemplos, con maneras de hacer, u otro tipo de cosas. Empezar a pensar en ese. Y la otra tarea es precisamente lo que hablábamos de las intervenciones. La Jim habló de la práctica, o sea, de la investigación-acción. Yo creo que tenemos que reforzar más esa investigación-acción, o sea, llevémoslo a la gente, hagámoslo mucho más. Quiero poner, por ejemplo, así que ya que la veo desde aquí, lo que hace la Dani Lascano en Valparaíso, es que lo encuentro admirable el tipo de trabajo que lo hace, porque ahí está ahí en in situ, y tenemos que aprender más de ese in situ, de estar ahí, de hacer las cosas, y no solo de quedarnos en una linda, qué sé yo, conferencia, en un panel o en algo como eso, que es un primer paso. Y, por ejemplo, que puede sonar burdo, pero estamos transmitiendo, estamos grabando, esto queda registrado, o sea, compartamos esos propios materiales, como que tengamos ese repositorio de ejemplos, modelos, consejos, sugerencias, cosas que funcionan, porque tampoco es que necesariamente hablemos en un idioma que sea tan accesible para todo el mundo.
Ya, siempre sí, claro, de saber comunicar las investigaciones, los trabajos, etcétera, y las alianzas. A mí me gusta mucho trabajar con alianzas con las organizaciones sociales, y hay varios, por supuesto, que se trabajan acá. Tenemos también el observatorio, que es tremendo, el observatorio del derecho a la comunicación, por ejemplo, donde hay academia, pero también hay acción directamente. Tenemos también otros trabajos, por ejemplo, en la misma Universidad de Chile, ahora estamos viendo un convenio con Fundación Por Causa, con Amnistía Internacional y la red de periodistas migrantes, con las que hemos trabajado mucho, sobre todo con Amnistía y sobre todo con la red de periodistas migrantes, donde se han hecho talleres, en fin, no solamente para periodistas migrantes y promigrantes, sino que talleres, y ahí sí que, Susana, nos ha costado mucho más, porque por los tiempos, etcétera. Por ejemplo, hacer talleres con editores, editoras, periodistas, en fin, sobre cómo construir, por ejemplo, manuales de estilo, no solamente para este tema, sino para otros. Chile es uno de los pocos países que no tiene manuales de estilo en sus medios de comunicación, por ejemplo, y en la academia se ha trabajado mucho respecto de rutinas periodísticas, manuales de estilo, etcétera. Manual de estilo es ideología, ¿no? También. Entonces se da cuenta de cómo cubrir ciertas, no solamente dónde pongo el acento, las comillas, etcétera, sino cómo cubrir ciertas noticias. Por ejemplo, cómo cubrir temas que tienen que ver con niñeces, con niños, niñas y adolescentes, que todos los días se transgreden normas básicas en plataformas, en televisión, en prensa escrita, en radio también, pero menos, diría yo, por lo que hemos estudiado, pero en televisión sí, el manejo de la imagen respecto de niños y niñas y adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un diálogo que deberíamos tener con la industria, con las organizaciones sociales cada vez más, y existe, quizás habría a través de INCOM sistematizarlo. Quizás ahí podríamos ver, a ver, todas quienes trabajamos en INCOM, estamos en INCOM como socias, ver qué investigaciones hay, sean financiadas o no por Fondesit u otras, ¿no? Porque también hay otros financiamientos o internacionales, etcétera, o a veces de las propias universidades internos. ¿En qué estamos con eso? Por ejemplo, respecto del género, que se ha trabajado muchísimo, ¿no? Aquí hay varias personas que han trabajado mucho respecto de género, manuales de estilo. De hecho, misma Claudia Lagos, que está aquí, sacaron a ella y otra persona más un manual de estilo hace mucho tiempo respecto de género. Y el sexismo, cómo cubrir temas de género y no ser sexista, etcétera, en los medios de comunicación. ¿Cómo permear eso? Porque ahora, efectivamente, para mantener el rating, la pantalla caliente, por ejemplo, lo que se trabaja mucho es la policial. Y eso también debería tener una bajada. A ver, aunque al principio a lo mejor va a bajar el rating, pero a lo mejor después no, porque viene también una educación de audiencias desde ahí. Y hay estrategias, lo han logrado otros países donde... y también en prensa escrita, donde la noticia roja, en fin, queda, digamos, hay que contarla, pero de otra forma y con menos espacio, ¿no? Entonces, claro, porque además sabemos, por ejemplo, en el tema de la delincuencia, que los delincuentes también, en general, les encanta mostrar lo que hacen. Entonces tienen ahí toda la pantalla, digamos, para hacerlo. Y en otros países eso se ha delimitado, incluso por ley. Entonces, ahí también el trabajo con el Colegio de Periodistas, en el caso de... con audiovisuales, hay todas unas organizaciones también de audiovisualistas y también para ver los temas, porque se han trabajado también, quienes están en INCOM, han trabajado los temas de empleabilidad y sueldos, etcétera, etcétera, las condiciones de trabajo. Creo que eso también debería permear como investigación a la industria, y también al Estado, etcétera, en ese sentido. Eso, digamos, más que transferencia, es como pongámonos a conversar desde un lugar, y desde un lugar también, porque todo es ideología finalmente, entonces de alguna manera también poner ahí sobre la mesa esas ideologías y ponerlas en crisis. Susana, ¿cómo ves tú? Susana, ¿cómo ves tú ese diálogo que plantea Jimena desde la industria? ¿Cómo lo ves para dialogar efectivamente con la investigación y con lo que se produce desde la academia? Ingrid, te liberamos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Tiene clases ahora? Te entiendo. En una industria que está tensionada por los ingresos, ¿cierto? Es una conversación más difícil. ¿Ya? O sea, el interés de los medios por incorporar investigación o temáticas que no producen rating es más complicado. ¿Ya? Pero yo creo que habría y los que tratamos de hacerlo, naturalmente nosotros tenemos una misión distinta y digo que otros medios también,
Lo hacemos consciente y sabemos cuánto baja el rating y por qué baja y qué no, digamos, ¿no? Pero yo creo que soy una convencida de que si midiera el impacto del cómo, de la angustia que generan 3 policiales juntas, por ejemplo, y que hubieran termómetros que hablaran de lo que la población le está produciendo, la forma en cómo estamos comunicando, yo creo que provocaría ya no sería autorregulación, digamos, pero serían incentivos a producir una comunicación mejor, ¿ya? Nosotros tenemos una vocación distinta, tenemos como comité ejecutivo una vocación distinta. A veces, yo sé que nos equivocamos todos los días, así que no me den los ejemplos diarios de lo que hacemos. Yo miro mi noticiero todas las noches y tengo un termómetro de ansiedad. O sea, el equipo de prensa sabe que si a mí me produjo angustia, al día siguiente voy a perjudicar a la libertad de prensa, porque voy a bajar a decirle. Pero, por ejemplo, poner temáticas de misionales, históricas. Y quiero recordar aquí, aprovechando que estoy en la Universidad Católica, porque de alguna forma se hace. Ustedes sacaron un estudio que yo no conozco en detalle, porque solo vi la nota que nosotros hicimos, que era cuál era la influencia del clima en la historia de Chile, ¿ya? Que es de Pedro Camus y también del Premio Nacional de Ciencia Fabián, no recuerdo el nombre, croata, ¿ya? Y el equipo de TVN se metió por casualidad, y digo por casualidad porque hay otras universidades que son mucho más proactivas en pasarnos sus estudios para ver si nosotros producimos notas, y ve este estudio y dice cambio climático, cambio social, y se van desde Aníbal Pinto y recorren todos los presidentes hasta la historia. Y yo además ese día tenía reunión con Desafío Chile, ¿ya? Que es una alianza que tenemos muy, muy significativa. La nota era de una nota de 8 minutos, me encantó la nota, me encantó el estudio, porque además recorríamos históricamente cómo el cambio climático había producido naturalmente cambios sociales y por ende cambios políticos o viceversa, en el círculo que lo quieran entender. Y mi conversación con Desafío Chile es cómo estamos preparados, digamos, para todos los que vienen y qué tipo de cambios sociales y políticos va a generar en el futuro, ¿ya? Eso nos pasa a nosotros como medio de comunicación. O sea, vemos un estudio que es significativo, que puede preparar al país para una convención distinta y lo hacemos una comunicación masiva. Lo que estamos haciendo es que cierto porcentaje de la población vea y entienda esto y amplificamos un estudio de la universidad. ¿Cómo eso después es agenda país? Eso es mucho más difícil porque nosotros decimos, oye, nosotros teníamos que tener incidencia, pero la verdad tuvimos más incidencia en la nota de Leonarda que hicimos hace 2 días atrás, que se replicó en todos los medios, por los WhatsApp y qué sé yo, que una nota de cambio climático. Bueno, esa es la sociedad en la que estamos. Lo que no digo que después podamos hacer de eso una mayor incidencia, ¿cierto? Nosotros entrevistamos a más académicos que políticos, pero es por intención. A pesar que somos TVN, deberíamos entrevistar, tenemos 500 académicos al año, ¿ya? Y estamos hablando más en el tono del 24H, porque ustedes saben que las cuñas de los académicos en un noticiero central son de 40 segundos y a veces los prestigiosos académicos no les gustan los 40 segundos, pues, ¿no? Entonces, ahí tengo que decirlo, digamos, o sea, y yo la verdad lo siento, pero anoche cuando miré la nota que hicimos de Harvard, ¿ya? Y la polémica con Trump, entonces, que también es misional, porque, perdónenme, pero me bajó el rating, ¿no? Porque lo vi ahí online, pero bueno, punto aparte es, yo no sabía, o sea, claramente sé la implicancia de Harvard en las investigaciones, el chileno de calle sabrá la implicancia que tiene la academia en el desarrollo del país. Porque lo que nos está pasando en los medios que vamos a desaparecer, yo les digo, a lo mejor en 10 años las universidades también. Mi hijo, que ya tiene 22, 17 años, dice la experiencia universitaria que tú viviste es distinta a la de ahora. La universidad ya no aporta como antes. Y digo, ¿dónde saca esa cuestión este compadre? Bueno, por eso que estoy frustrada, digamos, ¿no? Entonces, lo que digo yo es, si las universidades, no solo en la pega formativa de grado, sino que en lo que hace por el país y por el desarrollo, no es boca de la señora que está en la calle, ¿cierto? Corremos el mismo riesgo que le está pasando a toda la industria y todo. Entonces, ahora me cambié de pedida, es promuevan más lo que hacen, porque si en las universidades, ahí, o sea, ya debemos, sin medios, en 4 años no van a haber medios como los conocemos hoy día. Digo 4 porque no digo 2, digamos, ¿no? O sea, TVN a lo mejor ya no va a estar. Lean los diarios del fin de semana, digamos. Pero estamos en situaciones críticas de esa naturaleza. Entonces, la academia tiene que mostrarse también para existir, porque como dicen, el lenguaje sí crea realidad, la presencia también. Hacen cosas espectaculares y la ciudadanía no lo sabe, digamos.
Bueno, sin duda es una temática para seguir conversando largamente, pero los tiempos son escasos. Simplemente me queda agradecer su participación y agradecer también a quienes están hoy acompañándonos. Muy buenos días. Muchas gracias. Ay, faltó la Ingrid. No, pero sí, foto. A la Ingrid, sí, por favor, con inteligencia. Bien, agradecemos este panel. Muchas gracias, Tabita, y a las panelistas, a Ingrid, a Jimena, a Susana.